Hola, les doy la bienvenida al podcast semanal de Mongabay Latam, un espacio para las noticias ambientales de Latinoamérica que no puedes perder de vista cada semana. Arrancamos con un tema que no hay que perder de vista en América Latina: la expansión de la inversión china y los impactos ambientales de varios de sus proyectos. Un informe revela cómo han afectado al medio ambiente y vulnerado los derechos de las comunidades en 9 países de la región. En Nicaragua, a mediados de marzo, se registró una nueva masacre en contra del territorio indígena Mayangna Sauni As. El ataque dejó 5 muertos, 2 heridos y una comunidad completamente incendiada. Se trata de la tercera masacre ocurrida en el territorio. No dejen de leer la historia de Rosenda, una hembra tatú carreta que es el primer ejemplar de esta especie de armadillo que usa un transmisor GPS adherido a su caparazón en el Chaco. En Argentina, estos animales están en peligro crítico de extinción debido en gran parte a los incendios y la imparable deforestación de la región. En Ecuador, poblaciones de la cuenca del río Dulcepamba han sufrido los efectos de la creciente del río y la erosión de las riberas. Pobladores y expertos aseguran que la construcción de la hidroeléctrica Hidrotambo empeoró la situación en la zona. Y aquí la nota más importante. En Colombia, el gobierno de Gustavo Petro dio la orden de destruir la maquinaria usada en la minería ilegal. Esta decisión llevó a que los mineros declararan un paro indefinido en 16 municipios del país y ha generado enfrentamientos con grupos armados ilegales como el Clan del Golfo. Para entender lo que está pasando en la región del Bajo Cauca y alrededores, hablamos con David Tarazona, periodista y editor en Mongabay Latam y quien habló con varios expertos sobre la apuesta de Petro contra la minería ilegal. David, ¿cómo estás? Hola Richard, muy bien, muchas gracias. David, hablamos que de los cerca de 200.000 mineros que están censados en Colombia, el 70% se dedican a la minería ilegal. ¿Qué está pasando con este sector por estos días y por qué le es tan complejo al gobierno de Petro tomar decisiones? Sí, específicamente hay distintos focos de minería ilegal en el país, en el Bajo Cauca antioqueño, en el Chocó, en la Amazonía, en Santander. Y pues el gobierno de Gustavo Petro tomó la decisión de empezar a atacar de manera estructural a todas estas organizaciones de minería ilegal. En muchas ocasiones son respaldadas por grupos armados ilegales. Bueno, en Colombia hay más de 200.000 mineros. De estos, aproximadamente 70% trabajan en actividades ilegales o informales, es decir, que no tienen ningún registro, no cumplen ninguna norma ambiental y demás. Y también pueden pagar impuestos o especies de vacunas a los grupos armados ilegales. Es muy complejo para el gobierno entrar en estos territorios porque son zonas controladas por grupos armados ilegales donde el Estado no tiene una presencia constante o donde los actores estatales históricamente han tenido alianzas con los grupos armados ilegales como los paramilitares o el Clan del Golfo. O también donde los que tienen el dominio son las guerrillas como el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Entonces son zonas donde el Estado puede tener muy buenas intenciones, pero no tiene el monopolio de las armas en esa región. Entonces, cuando el Estado entra a esas zonas, hace intervenciones esporádicas de operativos que la gente, como en el Chocó, la gente dice que son operativos show, en los que llega un helicóptero, llegan unos soldados y estallan las dragas y luego se van, pero pues como que no cambia nada, el otro día ya hay otra draga, o incluso les avisan de los operativos y entonces las dragas, los motores de las dragas, que son la parte más costosa, la esconden en la selva y dejan simplemente la estructura o la hunden, y cuando se van los militares la vuelven a sacar del agua. David, ¿y hay alternativas? ¿En qué consiste la propuesta de crear un distrito minero en el Bajo Cauca? Es una situación muy compleja, es decir, es mucha gente la que depende para su subsistencia de este tipo de actividad extractiva. Entonces el gobierno, para poder contener la situación, tiene también que darles alternativas. Por eso se está hablando de la formalización minera. Hay una especie de iniciativa de este tipo que es un distrito minero, una propuesta de los mineros del Bajo Cauca, la región donde donde ha estado este paro, que ya lleva más de un mes. Y entonces ese distrito minero lo que les permitiría a estos mineros es realizar su actividad extractiva sin ser capturados, sin que sus equipos sean destruidos,
Sin embargo, pues eso no resuelve el tema importante del daño ambiental que están generando estas personas con sus maquinarias. Y adicionalmente sobre la propuesta del distrito minero, el gobierno no ha explicado cómo serían las reglas, es decir, cómo sería el licenciamiento ambiental para evitar el daño a ecosistemas, qué actividades de restauración habría para después de que se termine la actividad extractiva. Ese tipo de preguntas que quedan aún abiertas. También hay un tema que está faltando y es todo el tema de la cadena de suministro del oro, es decir, ellos pueden legalizar la actividad del minero, pero si no logran comprobar que ese oro fue extraído de una manera medianamente responsable con el medio ambiente, después ese oro entra en una cadena de las compraventas, de las fundidoras, de las comercializadoras y se presta para lo que estamos viendo hoy, que el 65% de las minas de oro en Colombia hoy son ilegales y más de la mitad de este metal precioso en Colombia es extraído de manera ilegal. Entonces, digamos, el oro que se exporta, el oro de las joyas, nadie tiene como una trazabilidad o una claridad sobre de dónde proviene. Claro, no es solo formalizar, sino también hacer veeduría. Es una situación muy compleja. No es el primer gobierno que ha intentado resolver la situación. Aproximadamente en el gobierno de Iván Duque se llegaron a los 15.000 mineros formalizados. Habría que ver si dicha formalización realmente tiene una garantía de respeto al medio ambiente, porque pues en Colombia se sabe, como dijeron los expertos, que pues las instituciones ambientales, algunas son débiles, como las corporaciones autónomas regionales, no tienen el personal o los recursos para hacer un control permanente y fuerte de que la actividad minera u otro tipo de actividades sean sostenibles. Bueno, estaremos pendientes en Colombia si el gobierno de Gustavo Petro llega a algún acuerdo con los mineros informales. Muchas gracias por estar aquí, David. Dale, Richard, con gusto. Y la buena noticia viene de México. En Sonora, organizaciones y comunidades pesqueras unieron esfuerzos para rescatar y proteger a los lobos marinos que caen atrapados por las redes de pesca que son abandonadas. Si te gustó este resumen y quieres conocer las historias completas, búscanos como Monga Bailatam o envíanos un mensaje a nuestra línea de WhatsApp +57 320 872 6154 para estar al tanto de todas las noticias ambientales en Latinoamérica. Recuerda escucharnos cada semana en tu plataforma de podcast favorita. Mi nombre es Richard Romero. Hasta la semana siguiente.